Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener, dando continuidad al tema del sacramento del orden que venimos tratando en las dos últimas catequesis. Y hoy, de modo particular, pues nos vamos a encontrar o vamos a reflexionar sobre uno de los elementos del sacramento del orden, que es el diaconado. En otra catequesis hablaremos del presbiterado y en otra catequesis hablaremos del episcopado. Dispongámonos de la mejor manera, que el Espíritu de Dios suscite en nuestra mente y en nuestro corazón para que esta catequesis que vamos a recibir sea de mucho provecho espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Los invito pues a que consideremos de modo particular en este día la figura dentro del sacramento del orden, la figura del diaconado. Y tenemos nosotros que partir de la misma expresión del diácono. El diácono es el servidor, diaconeo en griego. Y de modo particular, nosotros encontramos que es servidor del Evangelio y servidor de Cristo. Partimos de un texto que está en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. Y dice, por aquellos días al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración les impusieron las manos. Este texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, nos hace descubrir como el primer momento en el cual aparece en la iglesia la figura de los diáconos. Y surgen a partir de una necesidad sentida por la comunidad. Las viudas y los huérfanos, hijos de estas viudas, pero las viudas de los griegos están siendo desatendidas. Los apóstoles son conscientes que su principal tarea es predicar el evangelio y que en consecuencia no se pueden poner a servir a las mesas. Eso significa la palabra diácono, el servidor de las mesas. Es como una de las primeras acepciones que puede tener la palabra. Y por eso buscan quienes se encarguen concretamente de esta atención caritativa con los más pobres, que están representados en las viudas de los griegos y en sus huérfanos. Sin embargo, démonos cuenta que no buscan a cualquier persona que se encargue de ellas o de ellos, sino que deben buscarse hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea. Aparecen entonces como servidores del Evangelio, porque están en función de la palabra, y servidores de Cristo, porque están en función de la acción misma que Dios quiere realizar en medio de su pueblo. El diácono va a ser un servidor a lo largo de la vida de la iglesia. Y vamos a descubrir que tiene como un protagonismo en la iglesia primitiva que luego se pierde durante mucho tiempo
y vuelve y aparece en la iglesia actual gracias al Concilio Vaticano II. Aparece entonces el diaconado desde la iglesia primitiva y aparece en varios momentos en el Nuevo Testamento en los cuales encontramos la figura de los diáconos, incluso aparecen las figuras de diaconisas, como aparece la diaconisa Febe en Romanos en el capítulo 16, versículo primero, aparece ya mencionando esto. ¿Por qué? Porque eran servidores. La primitiva comunidad en la iglesia, todos eran servidores. Incluso cuando uno empieza a leer un poquito en esa figura, en esa historia, difícilmente aparecen como disgregadas las figuras del obispo y del presbítero, como lo vamos a ver en las próximas catequesis. Pero desde el principio sí aparece muy clara la figura del obispo y del diácono, como ministro, como servidor. Sin embargo, son muchas los servicios o los ministerios, las múltiples funciones que aparecen a lo largo de toda, todo el Nuevo Testamento y obviamente a lo largo de la iglesia primitiva. ¿Qué va a reflejar el diaconado hoy, en este momento particular de la historia? En primer lugar, nos ayuda a considerar la diversidad de carismas que existen en la vida de la iglesia. La iglesia desde el principio ha sido carismática, es decir, la acción del Espíritu Santo se ha realizado en ella y el Espíritu suscita diferentes figuras y diferentes formas. El Espíritu suscita diferentes personas y cada una de esas personas va a tener cualidades muy diversas. Nosotros encontramos, por ejemplo, ya desde el Nuevo Testamento, estos personajes que les acabo de mencionar. Aparece Felipe. Por allá en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, aparece Felipe, que Dios lo hace encontrar a un hombre que era eunuco de la reina de Candace, que viene leyendo un texto del profeta Isaías. Y Dios hace que Felipe, el diácono, no el apóstol, sino el diácono, se haga el encontradizo. Y Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiende lo que estás leyendo? Y el eunuco le contesta, ¿cómo lo voy a entender si nadie me hace de guía? Y Felipe empieza a darle una catequesis en torno a ese texto del profeta Isaías que viene leyendo el eunuco. En un momento del pasaje encuentran agua y el eunuco le dice, hay agua, ¿qué impide que me bautices? Y Felipe lo bautiza. Entonces nos damos cuenta que aunque esa figura del diácono nace inicialmente para atender a los pobres, a los más pobres, aparece de modo particular predicando y bautizando. A lo largo de toda la historia de la iglesia, nosotros vamos a encontrar que hay diversas tareas que los diáconos han ido realizando. Y luego habían claridades entre lo que tenía que hacer el obispo, lo que tenía que hacer el presbítero y lo que tenía que hacer el diácono. Pero luego tenemos que reconocer que aparece cuando la cristianización del imperio, aparece una preponderancia mayor para el episcopado y para el presbiterado, porque el episcopado y el presbiterado son sacerdotes, los presbíteros y los obispos, en cambio los diáconos no, están en función del ministerio. Los diáconos van asumiendo un protagonismo importante en cuanto a la administración de cosas. Incluso vamos a encontrar que dentro del grupo de diáconos que habían en las diócesis había uno que era el principal, que se llamaba el arcediano o el archidiácono. Y vemos, por ejemplo, en la historia de la iglesia, que muchos de esos archidiáconos o arcedianos fueron inmediatamente papas, en el caso de la iglesia de Roma. Piense, por ejemplo, los dos papas magnos, que son Gregorio y León, no fueron presbíteros, pasaron de ser diáconos a ser obispo de Roma. Pero bueno, eso como comentario. Eso hizo que por allá en el siglo VII el diaconado cayera en un declive y solo siguiera en la vida de la iglesia la figura de los presbíteros y de los obispos, al punto tal que el diaconado solamente fue quedando en la iglesia como un sacramento transitorio hacia el presbiterado. Luego vamos a encontrar en el Concilio Vaticano II, celebrado ya hace casi 70 años, que vuelven y retoman la figura del diaconado en la iglesia por la necesidad de descubrir estos ministerios estables en la iglesia, además del episcopado y del presbiterado. Una participación dentro del ministerio ordenado, porque el diácono es un ministro ordenado, el diácono no es un laico, el diácono es un clérigo, pero además se da un fortalecimiento a una serie de diversos ministerios que también en la vida de la iglesia pueden vivir los diáconos.
Esto entonces, ¿a qué ayuda? A darnos cuenta cómo en la iglesia hay diversas vocaciones. Y ese trabajo no se ha acabado. Al contrario, cada vez necesitamos trabajar más y más y más, porque la iglesia no sea una iglesia sacerdotalizada. El sacerdocio es importante en la vida de la iglesia, pero hay que tener en cuenta que la importancia de la vida de la iglesia está en los bautizados. El sacerdocio está en función de Cristo y de los bautizados. A veces, lastimosamente, reducimos la vida de la iglesia a la vida de los sacerdotes y pensamos que la iglesia son los sacerdotes. Y no, la iglesia son todos los bautizados y cada uno dentro del rol y de la función que tiene que tener. Ahora bien, podemos pensar entonces la figura del diácono a partir de dos realidades. ¿Cuáles son esas obligaciones que los diáconos tienen y cuáles son las funciones que los diáconos pueden realizar? Porque así nosotros comprendemos esta figura del ministerio estable que el diaconado quiere ser en la vida de la iglesia. Podríamos reducir las obligaciones de los diáconos como a estas 9 realidades que yo les presento en esta diapositiva. La primera de las obligaciones de los diáconos es la obligación de la obediencia. Fíjense que todos los bautizados estamos de una u otra manera llamados a esta misma tarea, porque la tarea de Cristo no es otra que hacer la voluntad del Padre. La tarea de Cristo está llamada precisamente a ser obediente al querer de Dios. Y de modo particular, los ministros en la vida de la iglesia pues han de asumir esta obediencia, descubriendo que están actuando dentro del plan de Dios. Obediencia que de modo particular va a tener su figura en la figura del romano pontífice, en la figura del obispo propio dentro de la iglesia particular. La obediencia que no es otra cosa que poner mi voluntad al servicio del plan de Dios. Y esa es la primera de las obligaciones que cualquier ministro en la iglesia va a tener, poder ser obediente al querer de Dios. Cristo mismo así lo manifiesta. Piensen, por ejemplo, cuando está el Señor en el huerto de los olivos, está haciendo oración y dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cristo lo repite varias veces, mi tarea es hacer la voluntad del Padre. Entonces, la primera obligación que vamos a encontrar nosotros es la obediencia. La segunda obligación es en virtud de la comunión, tarea fundamental también para todos los bautizados, porque estamos llamados a la común unión, es decir, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Estar en plena comunión implica la comunión de fe, implica la comunión de sacramentos e implica la comunión de disciplina eclesiástica. ¿Qué significa lo primero? La comunión de fe. La comunión de fe significa que creemos lo mismo, profesamos una misma fe, porque no se nos puede olvidar que la fe es respuesta a la revelación de Dios. Es Dios el que se manifiesta, eso se llama revelación. Soy yo el que le respondo y eso se llama fe. La fe es la respuesta que yo doy a la voluntad de Dios. No es la fe un tutti frutti de ideas y de creencias, porque no estaría entrando yo en la plena comunión. Por eso tengo que descubrir qué es lo que la iglesia cree, qué es lo que la iglesia enseña. Y en eso he de descubrir que hay elementos que son fundamentales como verdades de fe, que es lo que profesamos, por ejemplo, en el credo que rezamos todos los domingos, y hay otras que son realidades disciplinarias. La disciplina está, la disciplina pasa, hoy está, mañana no. Son elementos disciplinarios. Pero yo no puedo confundir los elementos disciplinarios con los elementos que son verdades de fe. Y en las verdades de fe yo tengo que tener claridad, o creo o no creo. La prueba está que si niego todas las verdades de fe, eso se llama apostasía. Si niego alguna de las verdades de fe, eso se llama herejía. Pero la comunión implica que yo viva una, una confesión de una misma fe conforme a lo que la iglesia enseña. Ese es el primer elemento de la plena comunión. Estoy llamado a creer lo que Dios ha revelado en Jesucristo y que la iglesia nos enseña en el magisterio. En segundo lugar, hablo del vínculo de los sacramentos. Y sabemos que la iglesia nos enseña que los sacramentos son 7. Aquí estamos viendo el séptimo. Ya hemos hecho a lo largo de todo este año
un ciclo de catequesis en torno precisamente a esos 7 sacramentos. Recuerden que son 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Son 2 sacramentos de sanación, que es el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y son 2 sacramentos del compromiso social, que son el matrimonio y el sacramento del orden, sacramento que estamos trabajando en este momento. Entonces, no es solamente descubrir esos sacramentos, sino vivir esos sacramentos, participar de esos sacramentos, actuar en esos sacramentos conforme a lo que la Iglesia enseña en cada uno de esos sacramentos. Estoy ahí vinculado dentro de la comunión. Y el tercer elemento para la plena comunión es el vínculo de la disciplina eclesiástica. Es decir, reconocemos la figura de Pedro, del sucesor de Pedro, y de los obispos en comunión con él, que forman el colegio episcopal. Entonces, esa plena comunión está siendo una invitación para todos, porque todos los bautizados estamos llamados a la comunión con la Iglesia. De modo particular, los diáconos están llamados a la comunión y a la unión con los demás diáconos. Eso se va a llamar el diaconio. La reunión de los diáconos se llama diaconio, como la de los presbíteros se llama presbiterio, y la de los obispos se va a llamar colegio episcopal. Aquí se llama diaconio, unido a los otros diáconos. Y ese es el segundo elemento. En la iglesia nadie es una rueda suelta. En la iglesia no puede caminarse en, digámoslo así, en desunión. El solo no tiene, digámoslo así, la forma de poder vivir en la iglesia. ¿Por qué? Porque pierde el sentido de la comunión. San Juan de Ávila dice: un carbón por encendido que esté, si se separa de los otros, se apaga. Pues aquí ese es el sentido de la comunión. La tercera obligación de los diáconos es dar prioridad al ministerio y a la caridad, es decir, a su servicio y a la acción caritativa de ese servicio. El diácono es para la caridad. Lo vimos desde el principio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. El diácono está al servicio de los más pobres. Y la caridad en la iglesia se representa de múltiples formas. Dese cuenta cómo el catecismo nos enseña las obras de misericordia: 7 corporales y 7 espirituales. Sin duda, todos los bautizados estamos llamados a trabajar en esas obras de misericordia. Pero los diáconos, digamos así, son los protagonistas de ese servicio con los más pobres. A veces, lastimosamente, y es un empobrecimiento del diaconado, cuando el diácono se queda solamente en función del altar y de la liturgia. Cuando nosotros encontramos un diácono que está solamente en función de la celebración litúrgica y no más, es un diácono que está perdiendo su esencia. Sí, sin duda, ir a la liturgia a alabar a Dios es un momento muy importante en la vida de la iglesia, pero hay que darme cuenta, o tengo que darme cuenta, que la prioridad del diácono es el ministerio con los más pobres, es el servicio a los más pobres, es el servicio en la caridad. Y por eso nosotros encontramos los diáconos, por ejemplo, en el caso de Medellín, encontramos diáconos que están al servicio de los que se encuentran en las cárceles, diáconos que están al servicio de los habitantes de calle, diáconos que están al servicio de los enfermos que están en los hospitales. En fin, cada una de esas áreas tiene una función. ¿Por qué? Porque es en la evangelización, pero sobre todo en el servicio de la caridad, donde el diaconado tiene su mayor expresión. Fíjese, por ejemplo, que la expresión es que Cristo es diácono del Padre, está al servicio de nosotros para nuestra salvación. Entonces, la obligación fundamental del diácono es el ministerio, es decir, el servicio y la caridad. En cuarto lugar, dentro de este mismo orden, aparece la figura de los diáconos como promotores de la paz y la concordia. ¿Por qué? Por el compromiso social que los diáconos tienen que tener. Porque es el diácono el llamado a la pastoral social, a la pastoral caritativa, a hacer que el ejercicio de la caridad sea evidente en los otros, a ser constructores de una sociedad distinta, a ser artesanos de la paz, de la reconciliación, a generar procesos de un solo corazón, porque eso significa concordia. ¿Apoyados en qué? Apoyados en la justicia. Ser promotores de la paz y la concordia conforme a la justicia de vida. En quinto lugar, están llamados a reconocer e impulsar la misión de los laicos. Y esta es una figura muy importante, porque con mucha facilidad en la iglesia podemos caer
en la clericalización. Es decir, solo lo que hagan los clérigos sirve, lo que hagan los no clérigos como que no sirve. Una de las grandes novedades del Concilio Vaticano II fue precisamente el dar el protagonismo del bautizado, sea como laico, sea como clérigo, porque también se puede caer en el error de clericalizar los laicos o laicizar los clérigos. Estamos perdidos. Cada uno tiene funciones, es como la vida de una familia. En una familia el papá es papá, la mamá es mamá, el hijo es hijo. Cada uno tiene una función particularmente importante. No podemos volver a todas las mujeres de una familia, todas son mamás de esa familia, o todos los hombres, todos son papás de esa familia. No, cada uno tiene un rol y eso no significa que sea más o que sea menos. Cada uno tiene una tarea específica. Pues eso mismo pasa en la vida de la iglesia. Cada uno tiene una tarea y en esa tarea tiene que asumir una serie de tareas y responsabilidades en función de la evangelización. Pues aquí los diáconos están llamados a reconocer e impulsar la misión de los laicos, hombres y mujeres que desde tantas maneras pueden estar al servicio de la evangelización, sea como catequistas, sea como lectores, sean como servidores de los más pobres, sean como operadores de la salud, en fin, tantas tareas que a lo largo de la vida de la iglesia los bautizados pueden prestar. En sexto lugar, una de las obligaciones de los diáconos es buscar la santidad. Podríamos decir, pues esa tarea es de todos. Claro, esa tarea es de todos, pero los clérigos están llamados a buscar la santidad por una razón peculiar. ¿Por qué? Porque han hecho una entrega de su propia vida, porque son administradores de los misterios de Dios, porque quieren ser servidores de Dios y de la iglesia, y por consecuencia se los invita a nutrir la vida espiritual, de modo especial a los diáconos. ¿Y de qué manera pueden nutrir su vida espiritual? Pues en primer lugar, en el servicio de la Eucaristía. En segundo lugar, con la oración de la liturgia de las horas. En tercer lugar, con las prácticas de piedad. En cuarto lugar, con el ejercicio del mismo apostolado que se convierte en santidad. Luego, con tantas realidades que en la vida tenemos, por ejemplo, la necesidad de vivir de un modo sobrio, la necesidad de vivir una vida entregada al Señor, la necesidad de buscar la confesión permanentemente para buscar la santidad de la vida, en fin, hacer de ese ministerio un camino de santificación. En la vida de la iglesia, el ministro es el primer llamado a buscar su propia santificación. De modo particular, el diácono está llamado a ese ejercicio de la santidad. Séptima obligación de los diáconos es la formación permanente, porque la formación permanente no es otra cosa que la conversión permanente. Cuando yo me estoy formando permanentemente, no puedo caer en el rigorismo de lo academicista, como quien dice, a ver académicamente qué cosas conozco, qué cosas aprendo. Eso sería un empobrecimiento de la misma persona. La formación es un conjunto. La formación es un conjunto donde entra mi vida humana, donde entra mi vida espiritual, donde entra mi vida social, donde entra mi vida cristiana, donde entra mi vida teológica, donde entra mi vida de formación en las diferentes otras áreas o de conocimiento que puedo tener. Pero la formación permanente no es otra cosa que una conversión permanente. Y obviamente el diácono, ahora vamos a ver dentro de las funciones, como va a tener una función protagónica dentro de la comunidad, requiere una formación permanente, de manera que pueda ser orientador y líder de sus demás hermanos en la comunidad. Cuarta obligación, el diácono está llamado a la residencia dentro de la propia diócesis, porque el diácono pertenece a un clero, el diácono está encardinado a una iglesia particular. ¿Qué significa eso? Que en esa iglesia particular ese diácono pertenece, está vinculado al presbiterio y a la diaconía en la figura del obispo. Esa figura de la incardinación es la que marca un vínculo, que es ante todo un vínculo espiritual, porque pertenece a una familia, a la familia de la iglesia diocesana, pero también es un vínculo jurídico, canónicamente tiene esa vinculación, es como una nacionalidad que una persona tiene, pertenece a. De ahí que cuando un diácono va a salir para otra diócesis que no es la suya, requiere permiso, licencia del obispo propio y obviamente presentarse en la diócesis a donde está para que el obispo lo reciba. Y ahí hay dos cosas que hay que considerar. Una cosa es
Cuando el obispo de la otra diócesis pide, por ejemplo, el obispo de una diócesis en Chile pide que un diácono de aquí vaya a ayudarle, y otro cantar es cuando el diácono se va a vivir a Chile. Entonces, en ese caso, el diácono ha de buscar en Chile o en el país donde esté que el obispo le dé la posibilidad de recibirlo. Y obviamente el obispo lo va a recibir siempre y cuando el obispo propio lo haya presentado. Eso marca el sentido de familia, el sentido de pertenencia de todos los clérigos a una determinada iglesia particular, porque no existe la figura que existía antiguamente que se llamaba clérigo vago. Es decir, los ordenaban y cada uno hacía, el que quisiera hacía su vida ministerial donde fuera. Por ejemplo, era muy común en la época de la colonia en América, entonces ordenaban sacerdotes en Europa y ya, los despachaban a que se murieran en el Nuevo Mundo y no pertenecían a nada. Finalmente, una de las obligaciones de los diáconos, como va a ser también de los presbíteros y de los obispos, que manda la norma es evitar aquellas cosas que son extrañas al Estado clerical. ¿Por qué? Porque el diácono es un referente de la comunidad. Entonces dice San Pablo, todo está permitido, pero no todo me conviene. Hay que tener en cuenta aquellas cosas que pueden resultar extrañas al Estado clerical. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones o cuáles son los servicios que nosotros podemos ver o que nosotros podemos descubrir dentro del diácono? ¿Qué es lo que el diácono hace de particular en la vida de la iglesia que no hacen los demás diáconos, los demás bautizados, perdón? Lo podríamos dividir en tres realidades. Primera, el servicio que realiza a través del culto. Segunda, la asistencia a los pobres. Y tercera, la dirección de la comunidad. Démonos cuenta que son las tareas que podríamos, como nosotros, dar a los diáconos de modo protagónico y particular. Y así vamos a encontrar nosotros estas otras 9 cosas que les propongo acá. La primera está en función de la tarea profética. La tarea profética está condicionada al anuncio. El diácono tiene la tarea de proclamar la palabra de Dios, pero para eso tiene la tarea de escucharla, escuchar la palabra de Dios, meditarla en su corazón, hacer la vida en su propia vida. Porque no puede hablar de Dios el que con Dios no habla. Lo primero es, él mismo tiene que reconocer qué es lo que Dios a partir de esa palabra le está pidiendo. Ahora, ¿cómo proclama la palabra de Dios? Particularmente de 3 maneras. Primero, la homilía. Segundo, otras predicaciones. Y tercero, la catequesis. ¿Qué diferencia hay entre homilía y predicaciones? Que la homilía es lo que es propio de la celebración litúrgica. La homilía es el momento de la celebración litúrgica, que se puede dar particularísimamente en la celebración de una misa, pero después dentro de cada uno de los ritos sacramentales que se realiza, cuando se está haciendo el sacramento del bautismo, cuando se celebra el sacramento del matrimonio, cuando se celebra el sacramento, por ejemplo, de un funeral. Esa celebración litúrgica tiene una homilía. La homilía es propia del clérigo, la homilía es propia del ministro ordenado, sea como diácono, sea como presbítero, sea como obispo. La homilía no es un momento para que los seminaristas ensayen. La homilía no es para que un líder de la comunidad que es muy bueno para hablar lo hable. La homilía es un momento de gracia. Y creemos o no creemos en la gracia santificante de cada sacramento. Pues aquí el sacramento del orden tiene una gracia santificante y dentro del sacramento de la homilía se manifiesta de una manera especial. Pero también habrán otras predicaciones en las que ya también pueden participar laicos y demás. Por ejemplo, cuando hablamos de la predicación en una convivencia, en un retiro espiritual, las predicaciones de Cuaresma que se hacen por fuera de las celebraciones litúrgicas, las mismas predicaciones, por ejemplo, en un Via Crucis o la predicación en las 7 palabras. En fin. Y luego la catequesis, que cada uno de los bautizados es por naturaleza catequista, pero de modo particular el diácono ha de asumir con un compromiso serio esa figura de catecismo, como lo veíamos ahora cuando les mencionaba el encuentro del diácono Felipe con el eunuco de la reina de Candace, le da una catequesis en torno al texto que el eunuco viene leyendo. Entonces, ese primer momento es una función particular del diácono, que es la tarea de proclamar la palabra de Dios. Luego viene una serie de realidades dentro de la función santificadora. ¿Qué es lo que puede hacer?
entrarían del número 2 al número 5. El diácono puede celebrar los bautismos, ministro ordinario del bautismo, no solamente como bautismos en casos de emergencia, que ustedes saben que lo puede hacer cualquier persona, mientras use la fórmula trinitaria de agua verdadera. No, aquí el diácono puede celebrar bautizos, es una de las funciones que le es propia y que le es confiada. En segundo lugar, el diácono puede bendecir personas y objetos, porque es un ministro ordenado. Puede bendecir imágenes, puede bendecir objetos litúrgicos, puede bendecir las casas, puede bendecir las personas. Es propio de esa función santificadora que el diácono tiene, la función de bendecir. En tercer lugar, es ministro ordinario de la comunión y de la exposición del Santísimo. Recordarán, cuando vimos el sacramento de la Eucaristía y hablábamos precisamente de los ministros, hacíamos una diferencia entre ministro de la Eucaristía y ministro de la comunión. Y decíamos, ministro de la Eucaristía es el que confecciona la Eucaristía. En ese caso, ministro de la Eucaristía solamente son los obispos y los presbíteros. La Eucaristía no tiene un ministro extraordinario, no lo tiene. Solo hay ministro ordinario de la Eucaristía, es decir, del que confecciona la Eucaristía, del que convierte el pan en el cuerpo del Señor y del que convierte el vino en la sangre del Señor. Ese serían los presbíteros y los obispos. Y luego hay ministros de la comunión y hay ministros ordinarios, es decir, a quienes les compete distribuir la comunión. Y hay ministros extraordinarios que ayudan a los ordinarios. Ministros ordinarios de la comunión son los obispos, los presbíteros y los diáconos. Aquí entra el diácono. Es un ministro ordinario de la comunión, de distribuir la comunión, sea dentro de la celebración litúrgica, sea porque lleve la comunión a los enfermos. Pero además, unido a eso, vemos que el diácono es ministro de la exposición del Santísimo Sacramento. Por eso el diácono puede hacer una jornada de oración, exponer el Santísimo y dar la bendición con el Santísimo Sacramento, lo que no podría hacer un laico, porque el día laico no podría hacer esta bendición con el Santísimo Sacramento. En quinto lugar, y dentro de esta función santificadora, los diáconos son testigos cualificados en el sacramento del matrimonio. Ya también tuvimos ocasión de hablar varias catequesis sobre el sacramento del matrimonio. Recordarán ustedes que el sacramento del matrimonio, para que sea válido, requiere la forma canónica y en esa forma canónica se requieren 5 personas. 2 que son los contrayentes, el contrayente y la contrayente, otros 2 que son testigos, que pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, incluso no se pide siquiera que sean bautizados, sino ser testigos de lo que ahí está pasando, y el otro es el testigo cualificado, es decir, el que en nombre de la iglesia pide y recibe el consentimiento. En ese caso, pues es el obispo propio o el párroco propio, pero estos pueden a su vez delegar a cualquier obispo, a cualquier presbítero o a cualquier diácono, pero requiere la delegación para que el sacramento sea válido de acuerdo a la forma. Otras realidades, digámoslo así, sacramentales que puede hacer el diácono, está, por ejemplo, los funerales, que no se hacen propiamente dentro de una misa, sino que se hacen dentro de una liturgia especial, incluida el acompañamiento que en algunas zonas del mundo se hace cuando se lleva el difunto hasta el cementerio y demás. Son funciones propias del diácono, esas realidades sacramentales. Luego encontramos el número 6. El diácono puede ser designado para el cuidado pastoral de una parroquia sin presbítero, sobre todo en estos territorios del mundo, que son tantos, donde no hay un número suficiente de presbíteros. El diácono puede ser asignado para asumir una parroquia, pero no como párroco. ¿Por qué? Porque el párroco tiene que tener la plena cura de almas. El diácono no la va a poder tener, porque el diácono no va a poder celebrar el sacramento de la Eucaristía, porque el diácono no va a poder hacer la unción de los enfermos, porque el diácono no va a poder celebrar el sacramento de la penitencia, eso no le corresponde al diácono. Pero el diácono sí puede tener un cuidado pastoral de una parroquia. Y por eso en algunos lugares del mundo han asignado, pues el sacerdote va pasando por las parroquias en la medida de sus posibilidades y van dejando estos diáconos de modo particular en los lugares. Y yo creo que una de las tareas del diaconado permanente en el mundo ha sido precisamente esa, porque no es que sea suplencia de los presbíteros, porque la suplencia significa que están reemplazando a otro. No, el diácono tiene una vocación específica, el diácono tiene un llamado especial del Señor, el diácono no es un presbítero frustrado, es más, cuando el diácono es un presbítero frustrado, no tiene alegría porque está en la vocación que no es. El diácono
tiene una vocación propia, es la vocación a la que Dios le ha llamado, la vocación a ser servidor, distinto al presbítero y distinto al obispo, es otra. Son vocaciones distintas y yo creo que en la iglesia cada vez tenemos que ir identificando esa figura. El matrimonio es una vocación y por eso no todo el mundo tiene esa vocación. El presbiterado es una vocación, el ser religioso es una vocación, el ser diácono es una vocación. Son vocaciones distintas dentro de la unidad de la iglesia en la cual todos somos hijos y todos somos hermanos. La séptima función es responsabilizar a los diáconos de la caridad dentro de tareas muy precisas y puntuales que pueden existir en una iglesia particular o en una parroquia. El diácono puede ser responsable de muchas acciones pastorales importantes dentro de la vida de una diócesis. Por ejemplo, el diácono puede ser el responsable de la pastoral social, o el diácono puede ser el responsable de la pastoral de los enfermos, o el diácono puede ser el responsable de la pastoral carcelaria, el diácono puede ser el responsable de la pastoral con los sordos, el diácono puede ser el responsable de la pastoral con los indígenas o con los afrodescendientes, en fin, el diácono puede tener una responsabilidad particular dentro del ejercicio particular que se realiza en la caridad. Luego, el diácono puede ser miembro de organismos diocesanos de participación, por ejemplo, del Consejo Pastoral de una diócesis, por ejemplo, del Consejo de Asuntos Económicos de una diócesis, por ejemplo, si en una diócesis hay un sínodo diocesano, el diácono puede participar. Ya, en fin, aquellos organismos diocesanos de participación, por ejemplo, a nivel de la Arquidiócesis de Medellín, que tenemos la organización por medio de 4 vicarías episcopales y cada vicaría organizado el conjunto de parroquias por arciprestazgos. Los diáconos son miembros de esos arciprestazgos de acuerdo a la función pastoral que realizan. Y finalmente, funciones que pueden también realizar los diáconos son en los oficios de curia, que puede realizar la función de canciller o de juez o de promotor de justicia o de defensor del vínculo, esto dentro del tribunal eclesiástico o de notario. Son tareas puntuales y precisas que no requieren la potestad de orden como sacerdotes. Por ejemplo, en el caso de los vicarios, eso es distinto. ¿Por qué? Porque va a requerir en algún momento la potestad de poder confesar y el diácono no lo va a poder hacer. En conclusión, el diaconado es un gran regalo para la vida. El diaconado es la actualización permanente de que la iglesia es ante todo servidora y que todos somos servidores, pero hay dentro de esta organización de la iglesia algunos hombres que de modo particular fueron designados en la vida de la iglesia para atender a los más pobres. Fíjese qué tan particular. El diaconado va a tener dos formas, el transitorio o el permanente. Y el transitorio somos los que ya somos presbíteros, pasamos por el diaconado. No, no lo dejamos de ser porque imprime carácter. Seguimos siendo, pero estamos en función del presbiterado. Pero de modo particular, el diaconado como estado permanente de vida, los que llamamos diáconos permanentes. Dese cuenta cómo el Espíritu permitió que a lo largo de casi 12, 14 siglos más bien, el diaconado permanente desapareciera en la vida de la iglesia y cómo en un momento como el actual vuelve el Espíritu a suscitar en la vida de la iglesia la figura del diácono permanente. Para mí muy valioso desde que cada diácono permanente conserve la originalidad de ese llamamiento, desde que el diácono descubra que tiene como diácono permanente una vocación específica al diaconado y en muchos de los casos a la doble sacramentalidad, porque muchos de los diáconos permanentes, la mayoría son hombres casados, entonces viven la doble sacramentalidad, es decir, la del sacramento del orden como diácono y la del sacramento del matrimonio. Luego, el diaconado permanente tendrá una tarea muy importante desde que no se sientan como unos monaguillos grandes que están parados en un altar a ver qué los ponen a hacer. Además, desde que no se sientan como una parte inferior del presbiterado, no, el diaconado tiene una tarea específica en la vida de la iglesia desde su propia vocación. Y finalmente, el diaconado tiene su esencia si está en función de la caridad, en función de los más pobres. Ese es el sentido grande que tiene el diaconado. Y por eso vale la pena que trabajemos por los diáconos y hay que pedirle al Señor que suscite muchas vocaciones al diaconado. Ojalá suscite el Señor bastantes vocaciones al diaconado, porque eso hace que la iglesia sea una iglesia cada vez más viva y más rica en ministerios. Oremos por los diáconos. Pidámosle al Señor que nos conceda vocaciones al diácono. Los invito para que terminemos encomendándonos a la Santísima Virgen y que ella interceda por todos nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe.